Dentro de la función docente se dan dos situaciones. Por un lado, nuestra función docente implica el dominio, por ejemplo, de los contenidos y la selección de los mismos cuando nosotros ejercemos esa función como profesores. Y por otro lado está la función que cumple, ¿cierto?, el docente desde el tema de la transmisión, por ejemplo, de ese conocimiento. Entonces, por un lado tenemos lo que es propiamente la enseñanza, que es un desafío, cómo enseñamos. Y por otro lado, tenemos el desafío de que nuestros alumnos aprendan. Por un lado está la enseñanza, ¿cierto? Está el tema de la didáctica, la vieja didáctica. Y por otro lado aparece, ¿cierto?, el tema del currículum. El currículum tiene un origen de países angloparlantes. Las primeras indagaciones que se realizan cuando se utiliza el término currículum ocurren en países europeos en que predomina el calvinismo, básicamente en Holanda, también en países del norte de Europa. Está muy unido esto al tema de la formación. Fundamentalmente son escuelas en que hay una formación, ¿no es cierto?, para los que estudiaban para desempeñar esta función religiosa. Y allí, en Escocia, en el siglo XVII, justamente las indagaciones que se han hecho se descubre en la primera utilización del planteamiento conceptual del currículum, que se limitaba, ¿no es cierto?, a hacer un listado de contenidos que deben aprender, ¿no es cierto?, entre comillas, los seminaristas en escuelas protestantes. Posteriormente, en el ámbito de la religión católica, fundamentalmente de los jesuitas, aparece también a mediados del siglo XVII, aparece el famoso documento de los jesuitas Ratium Studiorum, que también es una secuencia. ¿Por qué tocó el tema? Porque el currículum aparece siempre muy ligado, primero, a una institucionalidad, en este caso, una institución que era una especie de lo que diríamos hoy día un seminario. Y aparece unido también al tema de los propósitos. ¿Cierto? De los propósitos, ¿para qué? Para formar, ¿no es cierto?, personas comprometidas con, ¿no es cierto?, con el trabajo en el marco de una religión. Esa es la visión. Posteriormente, cuando la educación, ¿no es cierto?, la función educativa es entregada a instituciones, aparece la escuela, aparece cualquier tipo de instituciones, la importancia es que, ¿no es cierto?, los aprendizajes, que es el núcleo, ¿no es cierto?, de la formación de las personas, siempre estén
muy vinculadas a unos propósitos. Posteriormente nosotros vemos que con el desarrollo empiezan a aparecer lo que llamamos los elementos curriculares. Aparecen los objetivos, los propósitos. Hoy día, más elegantemente, hoy día hablamos de aprendizajes esperados o hablamos de, ¿no es cierto?, alcanzar ciertas metas, ¿no es cierto?, dentro de la institución, llámese escuela, llámese universidad, llámese, ¿no es cierto?, centro de formación, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aparecer una serie de elementos, nosotros que llamamos elementos curriculares, que necesariamente hay que seleccionarlos, hay que organizarlos, cosa que no ocurría en aquella vertiente de la didáctica, que el gran maestro, ¿no es cierto?, también en la antigüedad de Europa, los grandes maestros dictaban su clase, exponían, pero no había ninguna estructura, sino que la forma, y por eso la riqueza que tenía el punto de vista humano, ¿no es cierto?, en qué sentido esos grandes maestros, ¿no es cierto?, exponían temas desde su propia perspectiva, y todos lo escuchaban, porque realmente eran sabios, etcétera, etcétera. Entonces ahí se va incubando todo el tema de la didáctica, el famoso Comeni, ¿cierto?, la didáctica magna. Era una forma de presentación, cómo enseñar a toda esta población de gente que no tenía grandes conocimientos de parte del maestro que dictaba, los grandes filósofos, los grandes científicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos, hoy día hablamos, ¿no es cierto?, en pedagogía del proceso enseñanza-aprendizaje. El cómo, la enseñanza fundamentalmente, ¿no es cierto?, que en ese momento también había una modalidad, una forma de enseñar, que era la clase magistral. Si uno revisa las aulas, ¿no es cierto?, de las viejas universidades europeas, lo ve el símil, ¿no es cierto?, de todavía nuestras, a lo que somos católicos o de otras religiones, los lugares donde el cura expone, ¿cierto?, en una especie de púlpito. Va cambiando los escenarios, pero ese es el origen. Pero por otro lado, cuando empieza a institucionalizarse y vemos que ya no son unos cuantos elegidos, ¿no es cierto?, seleccionados, los que van a ser los alumnos en aquellas escuelas de formación religiosa, sino que ahora aparece la escuela y empieza a multiplicarse. Entonces, empieza. Y además empieza el gran desafío del currículum. Bueno, nosotros como, y viene el tema cuando se aparecen los ministerios de educación, bueno, ¿y cómo enseñamos a esta gente? Que ya no son 15, 10, son 100, 200, ahora hablamos de millones y millones. Entonces ahí aparece el tema curricular. ¿Qué le vamos a enseñar? O sea, ¿cuáles son los contenidos? Ya hay un gran debate. Entonces ahí viene el tema curricular. Y la esencia, en el origen del currículum, está en que el currículum selecciona los contenidos significativos, los contenidos culturales, etcétera, etcétera. Lo organizo yo. Y ahí va a aparecer el tema que luego van a conversar ustedes, que es el tema de la planificación, o sea, planificación didáctica, planificación de mis clases. Le doy un ordenamiento, le doy una secuencia, porque hay una lógica de cómo organizo eso. Que en sus comienzos, quien lo tenía muy claro, eran los profesores de idioma. Los profesores de idioma tenían muy claro, ¿no es cierto?, cuál es la secuencia, cómo yo voy desarrollando mis clases, de acuerdo a una estructura, de acuerdo a una lógica y de acuerdo a unos criterios. Y la clase no era, perdonando la expresión, disparar y estar por este camino y todo, porque muchas veces el gran filósofo o la persona, el científico, era medio, uno tomaba apunte y uno, no sabíamos dónde iba. Entonces, volvemos al tema. Entonces, yo diría que están estas dos miradas. Ahora, en el fondo, en el concepto de currículum, si vemos la raíz etimológica del latín, ¿qué es currículum? Currículum, el significado etimológico es una pista de carrera. En la antigua Roma, ¿no es cierto?,
existía la pista de carrera, con las cuales nosotros corrían lo hemos visto en películas, corrían estos famosos carros para competir, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el tema del currículum, el tema de la trayectoria. O sea, cuando hablamos de un currículum vitae, ustedes tienen que presentar su trayectoria. Uno siempre cuando comienza, las primeras veces que yo concursé como ayudante, uno está todo acomplejado, un currículum muy restringido, una trayectoria pequeña. Después, a medida que ya nos vamos poniendo más viejos, tenemos más experiencia y todo, ya tenemos un currículum más, ¿no es cierto?, contundente, incrementado. Entonces tenemos justamente un currículum que se ha ido incrementando. O sea, esa trayectoria es más prolongada en el tiempo, el producto. Entonces, ahí está el tema del concepto de currículum, que entendemos como currículum propiamente tal. O sea, como volvemos al tema, el currículum, ¿no es cierto?, si bien es cierto, su objeto de estudio del currículum son los aprendizajes de los alumnos, que eso es lo que en esencia, cuánto ha aprendido, ¿no? Indudablemente que ese currículum se va complejizando. Primero era muy sencillo. Si uno revisa, hace una mirada del currículum solamente durante el siglo XX, al comienzo el currículum era lo que ustedes han conocido, el primer contacto que uno tiene con el currículum. ¿Qué cosa es? Un listado de asignaturas o un listado de contenidos y punto. Sin embargo, hoy día la moderna, ¿no es cierto?, definición del currículum en el fondo es todo. Es todo. Son los conocimientos, son las experiencias, son las actitudes, o sea, todo eso es de alguna manera el currículum del desarrollo curricular. Y máximo hoy día, con las nuevas tecnologías, indudablemente van incorporando que el currículum, indudablemente, hay una concepción mucho más compleja. Por ahí hay todavía una definición curriculum de un norteamericano que dice, bueno, currículum, y que ahí marca el punto de inflexión respecto a esta visión más. Todo lo que ocurre en la vida de un niño es currículum. En nuestra universidad también llega un momento en que se empieza a hablar en nuestras universidades de las actividades extracurriculares. Actividades extracurriculares. Y de un de un currículum extracurricular. ¿Pero por qué? Porque estaba todavía, hasta los años 70, 75, todavía tenía la idea de que el currículum solamente se refería a aquellas actividades, ¿no es cierto?, en términos genéricos, que solamente estaban prefijadas. Asignaturas, talleres, pero que estaban, ustedes quizás lo brindaban, con clave, crédito y todo listo. Eso era currículum. Porque ahí ocurrían las experiencias que permitían los aprendizajes de los estudiantes. Entonces empiezan a crearse en muchas universidades departamentos de actividades extracurriculares. Entonces era como una contradicción, porque si es currículum, el objeto de un currículum es que se produzcan aprendizajes en esta trayectoria. Pero ahí hay cosas extracurriculares. Entonces, ¿cómo se entendía? Era una manera de entender, ¿no es cierto? Porque en el fondo era una contradicción. Si eran extracurriculares, bueno, ¿para qué servían? Eran extracurriculares, pero eran curriculares a su vez. Entonces eso significa que el concepto de currículum se ha ido ampliando, ¿no es cierto? Se ha ido, adquiriendo una mayor, ¿no es cierto?, una mayor complejidad, producto de la evolución social, de la evolución económica, de las exigencias, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que esa es una primera idea que hay que, ¿no es cierto?, tener. Ahora bien, la mirada hacia el currículum, yo diría que ha tenido dos vertientes. Por un lado, ha sido una mirada sobre la realidad educativa, ¿no es cierto?,
en nuestra sociedad. Y por lo tanto hay una preocupación, y en eso el elemento clave es el tema de las reformas curriculares. ¿De qué manera el currículum responde a los requerimientos del entorno social, económico, político? Y ustedes se dan cuenta siempre, en nuestra experiencia en nuestros países, yo diría que no hay gobierno que no tenga el tema de las reformas curriculares. Ahora están más, allá hay una elegante, ahora no sé si aquí ya sucedido, en nuestra universidad habla el ajuste curricular, la adecuación curricular. Pero hay una discusión. Eso respecto a nuestras realidades, porque está el dinamismo de nuestras realidades que no es exigencia, que a ustedes mismos les pasa. Siempre hay exigencia, ¿no es cierto?, en términos operativos, que faltan ciertas asignaturas, que hay que incorporar nuevos módulos, que hay, etcétera, etcétera. O sea, hay múltiples razones que en el fondo es una suerte de adecuación, adaptación a la estructura curricular. Sobre todo a veces ocurre en nuestras, sobre todo en las universidades tradicionales y en muchas universidades públicas, las cuales a veces herencia española, para provocar algún tipo de cambio, por lo menos tiene que salir un decreto de rectoría, hay una larga tramitación para poder adecuar el currículum, para que no quede obsoleto. En España también, o sea, cualquier cambio tiene que salir un decreto que puede tardar meses y meses, ¿no es cierto?, para poder cambiar esta estructura curricular. Hoy día eso ha ido cambiando. Entonces, la otra mirada, esa es la mirada de la realidad, ¿no es cierto? La otra mirada es la mirada del estudio, ¿no es cierto?, del análisis, del estudio en el campo académico. Respecto a, y ahí surge la teoría curricular. O sea, cómo entendemos el currículum. O sea, cómo se va en cuanto a objeto de estudio del currículum. No la mirada, diríamos, práctica, ¿no es cierto?, de poder responder a cierto grado de exigencia y cómo se va configurando el currículum. Y en la teoría curricular justamente están las clásicas preguntas. ¿Qué debemos enseñar? Ahí hay una discusión que hasta el día de hoy. ¿Qué debemos enseñar? Se refiere principalmente, por ejemplo, tomemos solamente el tema del contenido. Hoy día hablamos, hay discusión. ¿Qué es lo que vamos a enseñar a nivel de la universidad, a nivel de la formación, ¿no es cierto?, de los institutos profesionales? Es lo distinto. ¿Qué vamos a enseñar en el posgrado? Y vemos que el posgrado ya va tomando dos versiones. Se discute, bueno, ¿qué vamos a enseñar en un posgrado profesional, que nos parece, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué vamos a enseñar en un posgrado académico? En doctorado exactamente lo mismo. Hoy día aparecen también doctorados profesionales y doctorados academicistas o académicos. Entonces ahí viene el tema de qué debemos enseñar. ¿Para qué voy a decir el tema qué enseñar en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes? Luego, ¿a quién? ¿A todos? ¿A algunos? Y ahí viene el tema, gran discusión en los sistemas, el tema de la selección. O sea, ¿a quién va a entrenar? Y ahí viene la discusión, porque esto también está muy unido, ¿no es cierto?, a las demandas y requerimientos, que es muy sensible, ¿no es cierto?, de la población. Luego, y ahí viene el tema de la distribución del conocimiento. El conocimiento, ¿no es cierto?, se distribuye a toda la población estudiantil, las poblaciones, distintos tipos de poblaciones, o reservamos, ¿cierto?, ciertos tipos de conocimiento a determinados sectores de la población. Luego están los efectos de estudiar un campo del conocimiento. Ahí vemos, hay conocimientos básicos, ¿cierto?, hay conocimientos más especializados, etc. Después, ¿cómo se interrelacionan los distintos componentes del currículum? Ahí vemos, luego vamos a ver
distintos componentes curriculares que de qué manera están interactuando uno con otro. Entonces, en síntesis, yo diría que la teoría curricular nos permite asomarnos a un mundo de profunda discusión, lo cual es muy difícil encontrar consenso, acuerdo, porque eso también está muy unido a las decisiones políticas, a nivel de ministerios, o a nivel de universidades, a nivel de departamentos. Quizá usted en su departamento cuántas veces hay una discusión sobre eso, ¿sí? ¿A quién debemos enseñar? Todas estas preguntas. Entonces ahí se ha desarrollado el campo de la teoría curricular. Como no hay una mirada, ¿cierto?, hay una mirada única, vamos a ver un ejemplo de lo que ha ocurrido, tomar un ejemplo que es más cercano, que ha tenido más influencia en nuestro sistema educativo, que ha sido la realidad, ¿no es cierto?, de Norteamérica. En Norteamérica, justamente la mirada respecto al tema curricular ha estado muy condicionada fundamentalmente por lo que ocurre en el sistema social. Hay un periodo, por ejemplo, vale decir, hay una etapa que va más o menos desde la década del 20 hasta los años 50, que indudablemente Norteamérica se preocupa mucho de responder a los requerimientos de esa sociedad. Fundamentalmente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de ciertas variables sociales, económicas y políticas, que significaba, primero, responder a todos los requerimientos sociales. Vale decir, un poco lo que muchas veces se disputa, ¿no es cierto?, una educación para todos, básicamente. Y otra, de también la contribución de eso a un modelo, ¿no es cierto?, de carácter económico. Y para ello, en ese momento, indudablemente que de años 1920, 1950, lo que importa es lo que se llaman los modelos de una racionalidad técnica, el racionalismo de carácter técnico, que estaba extraído básicamente de una visión, ¿no es cierto?, que se vinculaba mucho al desarrollo de un país desde el punto de vista de su producción, ¿no es cierto?, y un modelo fundamentalmente industrial, ¿no es cierto?, pero además fueramente de industrial, ¿no es cierto?, por otro que respondiera a la demanda social. Mirado de otra manera, lo que se preocupaba ser eficiente desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y esto se extrae fundamentalmente de los modelos, ¿no es cierto?, del desarrollo empresarial, lo cual significaba, ¿no es cierto?, ese modelo, fijar claramente cuáles eran los propósitos: elevar la producción, mantener una producción industrial, dar oportunidades de trabajo y que la gente también fueran buenos trabajadores. O sea, tenías empleo, tenías ocupación, trabajabas bien, pero también producías. Entonces ahí está un modelo que proviene de la época de la Revolución Industrial. Y eso permite, entre el año 1920 y 1950, ¿no es cierto?, que se aplica esto al campo de la educación. Entonces, pues vamos a ver que cuando revisemos el modelo racional técnico, vamos a ver
por las características de ese modelo que justamente obedece. Me voy a pasar a razonar técnico para ver... ¿Qué pasó aquí? Me quedo ahí, ya. Indudablemente que la construcción del currículo modelo racional técnico es que la educación como tal es un proceso técnico, lo cual lo importante es tener resultados preestablecidos. Así como en la industria tenemos las metas de producción, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Por lo tanto, y además tengo una suerte de control de salida del producto. Se producen los 500.000 pares de zapatos, pero además controlo de esos 500.000 cumplen con ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, esto tiene una base, ¿no es cierto?, psicológica, el conductismo. Lo importante es que la persona, ¿no?, sea un buen trabajador. Que la confianza es que su conducta es esa. O sea, hay un control, voy a llamar que hay control, entro a las 8 de la mañana, salgo a tal hora, tengo un número de horas de trabajo. Y además yo tengo un comportamiento, una conducta, ¿no es cierto?, que de alguna manera sea lo que llamaba la deseada. Por lo tanto, hay mucha vinculación con un enfoque psicológico, de la psicología, ¿no es cierto?, que estaba muy de moda en esa época, lo llamado el conductismo, la modificación de la conducta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué elementos clave? Los objetivos. O sea, fijación de metas, de propósitos. ¿Y cuál es el resultado? Cumpliste con las metas. Si cumpliste con las metas, estamos bien. Si no cumple con las metas, estamos mal. Por lo tanto, los resultados como conducta esperada. Esa es en síntesis, ¿no es cierto?, la visión del modelo racional tecnológico. Que es esa visión. Que en nuestro sistema, y usted va a tener oportunidad, ¿no es cierto?, de verlo, indudablemente es un modelo que está presente. Y que está, a lo mejor, más actualizado. Porque por aquí ustedes dan cuenta, no aparece nada de la nueva tecnología, todo, pero vamos a ver que en el fondo, ¿no es cierto?, es un modelo que sigue funcionando y que está presente. Luego viene un segundo, vamos a precisar sobre las características. Las intenciones educativas se traducen en objetivos. Ustedes elaboran un programa de la asignatura y lo primero que les piden, ¿no es cierto?, la dirección de estudio, la jefatura, que fije los objetivos. Hoy día, en forma más elegante, que es una versión moderna ahora, quizá algunos de ustedes, estamos hablando de las competencias. Competencias. Es lo mismo. En términos, más bien, en términos de capacidad. O sea, aquí volvemos un acercamiento, porque ¿de dónde vienen las competencias? Yo la primera información, tengo que hacer una asesoría en una institución, ¿no es cierto?, por allá, por el año 90, sí, 88, 90, y en esa institución me enviaron a un país, a Guatemala, a una suerte de, ¿no es cierto?, de capacitación, de un seminario sobre el tema. Pues supuestamente me encontré, porque claro, había profesores de varias universidades americanas, pero los grandes expositores eran de las grandes empresas, de producción norteamericana, en la cual el tema era, la preocupación, en el fondo está este mismo modelo, pero desde el punto de vista de las competencias. Entonces, había una crítica muy fuerte a los sistemas. No me interesa a ustedes que tanto hablen de, ¿no es cierto?, del ser, de los valores, de esto y de lo otro. Lo importante es el saber hacer, las competencias instrumentales. Ni que ustedes tampoco tanta teoría, tanto fundamento. Lo importante es saber hacer. Por allá me sale. Por lo tanto, coincide con esto. El objetivo era un resultado intencional y predeterminado del programa de enseñanza en términos de lo que se espera que el alumno haya aprendido. Hoy día lo que esperamos
es que el alumno sea competente. Separan los roles de diseñador y ejecutor del currículum. Aquí hay una cosa importante. El profesor, en este esquema original de racional tecnológico, pierde, entre comillas, su suerte de autonomía. Durante mucho tiempo, el profesor es un ejecutor. Porque a veces se daba, no sé en el caso de la institución de ustedes, en muchas instituciones, en que el programa no lo hacía uno. El programa venía ya elaborado a nivel de departamento o a nivel de la vicerrectoría, un organismo. ¿Para qué le voy a decir a los liceos, los colegios, en la escuela? Yo trabajé en el sistema, los programas y todo ya están estructurados, ¿no es cierto? Ese era el programa, entre comillas, que había que pasar. O sea, el rol, ¿no es cierto?, de ejecutor del currículum era un rol totalmente operativo. Hoy día hablamos, lo que me he escuchado, uno habla que el rol es que uno diseñe, elabore su propio programa, o sea, hay una construcción en que hay un cierto grado de autonomía y hace uno las adecuaciones respectivas. Bueno, insistí que esta es la visión original. Todavía no he emitido ningún juicio de valor también, después quizás con ustedes vamos a comentar el juicio de valor, porque también hoy día hay posiciones muy encontradas respecto a esto. Y segundo, la racionalidad de medio fin. La planificación del currículum convierte a la organización de los mejores medios para alcanzar los objetivos que adoptarán las formas de conductas observables. Por eso primaba en ese momento el conductivo, la conducta observable. Modifica. Yo debo modificar. Yo al alumno, ¿no es cierto? Y después de la discusión, el alumno, en su cabecita, ¿no es cierto?, es una caja negra. No sé lo que pasa adentro, pero lo que sí me interesa es que cambie su conducta, su comportamiento. Hoy día, muchas veces también, ¿no es cierto?, en algunos casos, lo importante es que adquiera ciertas competencias, que adquiera ciertas formas de hacer. No me interesa todavía, ¿no es cierto?, en esta visión, no me interesa lo que está ocurriendo al interior de establece una secuencia de aprendizaje que determina cómo y qué contenidos culturales seleccionar, cómo presentarlo, cómo evaluar para el logro de tu objetivo. O sea, perdón, es una especie de recetario que ya está. En ese sentido. Yo cuando recién me inicié, yo soy originalmente profesor de biología, me acuerdo que cada ejemplar, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación emitía unas revistas especiales de educación, en el cual estaba, suponemos, tercero medio de biología, había un librito también. O sea, estaba todo el recetario, por decirlo así. Para insistir un poco que en esta visión, el rol del profesor no es un rol de diseñador, constructor, sino que es un mero ejecutor. Y la evaluación como control. Pero control respecto a que se han cumplido los objetivos preestablecidos. No me valen otros objetivos. No, eso es lo importante. Y sobre eso se evaluaba al profesor. Esa es la visión más, digamos, más clásica de racional técnico. Después está, ¿qué es lo que sucede? En la década posterior, vale decir, a partir del año 60 al 75, y ahí hay un famoso documento norteamericano que se llama Estados Unidos, una nación en peligro, en riesgo. ¿Por qué? Ocurren varios acontecimientos, entre ellos uno que fue significativo, cuando la Unión Soviética lanza el primer Sputnik. Y hay todo un cuestionamiento. Somos nosotros la primera, ¿no es cierto?, potencia mundial, y todo. Tenemos ese modelo que se había trasladado desde el campo empresarial, ¿no es cierto?, ese modelo de eficiencia social, de eficacia, etc. Y ahora, ¿cómo aparecen estos personajes? Entonces viene un cuestionamiento. Y también, por supuesto, que la psicología había avanzado desde el punto de vista de la investigación.
Entonces, esta visión clásica, que era en el fondo del condicionamiento clásico, input, proceso, output, nos damos cuenta que no funcionaba. Porque yo me preocupaba la entrada y me preocupaba algo pasaba y luego el producto. Y resulta que los productos no es lo que esperábamos. Entonces viene todo un estudio, ¿qué pasa en la cabecita del estudiante? ¿Qué proceso? Algo está pasando. En esa cosa rara que está ocurriendo ahí. Entonces ya hay una evolución, ¿no es cierto?, del campo de la psicología y aparece, ¿no es cierto?, y ahí está simplificado, la base cognitiva, el desarrollo del conocimiento. Y por lo tanto, de lo que hoy día se llama, ¿no es cierto?, ahí están los trabajos, ¿no es cierto?, de muchos especialistas respecto a lo que es el cognitivismo. Esto, no es el momento de analizar, nos lleva a que ya la visión del currículum no era una visión tan simple, ¿no es cierto? Una pista de carrera que estaba muy construida, porque el alumno entraba, había alguna suerte de selección, etcétera, no preocupaba mucho de él, si el chiquillo venía o no con cierto conocimiento, cuál era su origen social, económico, cultural y todo. Pues lo importante era meterlo, perdonando la expresión, a esta máquina, como procesadora de alimentos, para que saliera un producto. Pues salía un producto bueno. Y la evaluación también. La evaluación no había preocupado, ¿por qué? Porque estaba todavía metido el tema de la curva normal. La curva normal, desde el punto de vista de la ciencia inobjetable. Entonces hay alumnos que les va excelente, sacan notas, los proyectos son los mejores. En la misma universidad hay una masa, una media, y hay unos que son malos, y hay que reprobarlo, muchos de ellos desertan, etcétera, etcétera. La curva normal. Hay un cuestionamiento, y la evaluación funciona en base a eso. Los instrumentos de evaluación no tenían ninguna mirada respecto al estudiante, son todos estudiantes. Entonces, en este colegio, de los 2.000 estudiantes, bueno, esto también se hacía problema. Entonces aquí viene una mirada más al proceso y simplificando a lo que ocurre en la sala de clases, a las prácticas. Ahí en el caso de usted, el tema, los talleres, los trabajos de laboratorio. Yo fui profesor, yo estudié biología en el Instituto de Ciencias Básicas de 14 países. Entonces yo experimentaba lo que sabía. Yo sufría, entre comillas, ¿no es cierto?, en bioquímica, en química analítica, ¿no es cierto?, en los ramos de biología, etcétera, etcétera. Eso. Entonces aquí empieza una preocupación. Elementos clave. Los objetivos son un elemento más del proceso de aprendizaje. Las actividades contextualizadas del profesor como investigador, mediador del proceso. Y aquí viene, y por eso es el sentido de lo que está preparado Fabián, en el tema de que la reflexión sobre las prácticas, sobre nuestra práctica. O sea, una mirada autocrítica, autorreflexiva, de lo que, porque en ese modelo tradicional, lo importante, no olvide que ese modelo tradicional tecnológico, que aquí en Chile se empieza a partir de los años 60, lo importante, y se valoraba mucho, es que la educación chilena pasó de un paso, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes, que no vivieron el paso de la enseñanza tradicional, en que el alumno era un sujeto pasivo, y por eso estaba el modelo de la exposición, de la didáctica tradicional, y todos escuchábamos, y todos reproducíamos, y todos estábamos desesperados por tomar los apuntes. No había nada más. Entonces, en esa época ya empieza a plantearse la idea de que yo tengo un cierto rol activo, que participe. ¿Cómo estaban instalados? Perdón, un poco como esto.
Las primeras aulas que tenía la universidad, ¿qué cosa? Había un señor, un médico, un especialista que y estábamos los 80 sentados ahí. ¿Sí? No usaba esto, él exponía. De anatomía, fisiología, todo listo. Rol mío, pasivo. Rol activo del gran maestro. Cuando era buen maestro, había algunos no eran muy buenos maestros y no iba mal y todo, el problema. Entonces aquí cambia el rol del alumno, un rol activo. Trabajar con una guía, hacer una disección, grandes avances, ¿cierto? Hacer una disección, ¿cierto? Trabajar en el laboratorio de química, no de que el profesor se colocaba aquí, ¿no es cierto? Parecía como un mago, ¿no? Mezclaba cosas y salían los sumitos, cosas medio infantiles, pero eso pasaba en lo real. Y nosotros ahí, anotando y a lo más, nos traíamos porque también que no había que hablar mucho, uno era conflictivo. Preguntando, oye, ¿qué más? Y es muy rápido, y el profe tenía una pizarra y te colocaba una fórmula, unos procesos bioquímicos y toda la historia. Bueno, había que ir a ver los libros. Entonces podemos insistir el tema de práctico interpretativo, otro modelo. Que ya yo diría que ese práctico de los, no recuerdo si, fundamentalmente de los 60 a mediados de la década del 70. Lo cual provoca cambios fundamentales. Entonces ahí está este modelo práctico interpretativo. Indudablemente que en este modelo las decisiones curriculares son responsabilidad del profesor como profesional capacitado para yo seleccionar y organizar los contenidos en base a criterios competenciales. No lo que me dice la jefatura del departamento ni la dirección del colegio, de la escuela o la universidad, o de acuerdo a los programas que tenía, que ya venían dados. Yo la primera vez que estudié en España, en la Universidad de Madrid, en el año 75, 76, claro, me acuerdo que tenía grandes maestros, o sea, psicólogos, filósofos y todo. Bueno, algunos tenían ya, estaban 85, casi 90 años, que no lo escuchaban, pero realmente él dictaba lo que se le ocurría. Y esto ya estaba establecido en un decreto real que estaban los temas. Que para uno, claro, en Latinoamérica era la posibilidad de conocer esto, había escrito muchos libros y todo, pero justamente no estaban sobre la base de criterios contextualizados. Lamentablemente, en un momento dado, la España de esa época recién venía saliendo de una dictadura, de un régimen bastante oscuro, ¿no es cierto? Si he tenido oportunidad en un momento dado, no sé, las cosas estaban en otro país, esa es la visión, pero mismo venía saliendo eso. Entonces, por lo tanto, se reflejaba. Ahí vemos la relación entre el currículum preestablecido, estructurado y el contexto social. Eso mismo no ocurría en Alemania, ni ocurría en Estados Unidos, etcétera, etcétera, situaciones. Entonces, por lo tanto, el práctico interpretativo, la responsabilidad del maestro es un profesional capacitado para seleccionar. Yo siempre digo a mi alumno, el rol del profesor es muy sencillo. Hay 3 procesos básicos que ningún profesor debe ignorar y no lo olvide nunca, aunque cambie. Seleccionar, organizar y evaluar. Eso, claro. Curricularmente es eso. Seleccionar, organizar y evaluar. ¿Qué? Objetivos, propósitos, contenidos, metodologías, etc. Y en eso, eso es lo más clave y sencillo y básico. Si tú no desempeñas, no eres un rol activo en esos procesos, a pesar de todos los modelos curriculares de paradigma, tú no eres un profesor. Eres un transmisor, eres un enseñador. Y perdóname, le digo a servir. Usted, con mucho respeto, se va a convertir en un técnico. No se va a diferenciar nada de un técnico que yo respeto mucho, pero que cumple su función, ¿no es cierto? En una empresa, en cualquier situación. Ustedes tienen que ser a un nivel de un profesional, con una identidad y un profesional docente, y máximo en la universidad. Y ahí está las características. Y eso es lo esencial. Yo diría que el progreso de los enfoques, de los currícula, es el rol del profesor. Porque esa selección, esa organización, que en el fondo la secuenciación, todo ese proceso,
no tiene que estar hecho por un señor en una oficina del Ministerio de Educación en su momento, ni en una oficina de la dirección o jefatura de docencia o de estudio o del departamento. Eso lo hace usted. Y ahí viene un tema de gestión, que yo también mucho opino. Tenemos que fortalecer los departamentos, porque también la característica de una universidad es que sea un trabajo, ¿no es cierto?, colectivo, cooperativo, de grupos, de equipos, en lo cual a nivel de departamento discutamos nuestros programas, discutamos nuestros procesos, etcétera, y ahí tengamos ciertas líneas. Bueno, nosotros somos medio complicados, ¿no?, los profesores en las universidades, lleguemos a ciertos acuerdos, ciertos consensos, cierto espacio físico. Hoy día no lo obliga mucho, porque claro, ahora, no sé si ustedes lo están experimentando, mejor, digamos, diríamos, Fabián lo plantea, yo también trabajo en el tema que hoy día está en punta de cabo, en el tema de las acreditaciones, ¿no? Trabajo soy consultor de la CNA a nivel de Puebla. El tema está de los perfiles de egreso, ¿no es cierto? Y el perfil de egreso es elemento clave, y todos los elementos que vienen más allá no tenemos, pero sí podemos, nosotros tenemos digamos, la capacidad y tenemos que cumplir ese rol de selección, de organización y de producción. Antes que me reste, ¿cuánto me queda? Poco. Ya. Bueno, este apunta a la comprensión del medio para que el sujeto pueda interactuar con él, vivir en el mundo formando parte de él. Entonces, hoy día lo que se habla mucho de la contextualización. Hoy día también, yo siempre le digo a los estudiantes, uno tiene que aprovechar que todavía es un lujo, el contacto con los estudiantes, la clase presencial. Entonces no convirtamos la clase presencial en algo más, porque hay otro conocimiento que para eso están todas estas cosas. Ahora que no, aprovecho de que el tema de la tecnología, de la aula virtual, entonces, sino que la experiencia de ustedes, de todos nosotros, como profesionales, convivencia, con conocer la realidad, eso enriquece al estudiante. Y máximo les digo, cuando yo hago clases ya a gente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, ustedes, desde el punto de vista profesional, eso es lo que hay que aprovechar más, y lo mismo se lo digo a los ingenieros. Entonces, no se digo, apunta a la comprensión del medio, el sujeto puede interactuar en él, vivir en el mundo formando parte de él. No una cosa enciclopédica, tradicional. Comprender el ambiente mediante la interacción basada en interpretación consensuada y significada. Interpretar la realidad educativa y tomar decisiones sobre la base del razonamiento recto. Y ahí sí que encuentro razón, ¿no es cierto?, cuando habla de competencia del saber actuar, pero también del saber ser, que lamentablemente hoy día, por el mundo que estamos viviendo, muchas veces hay profesionales, sobre todo en el área de salud, que el saber, ¿no es cierto?, ser, el tema se deteriora. Y se los digo, porque uno se encuentra, ¿no es cierto?, con exalumnos que ahora ya se han graduado, son titulados, son profesionales, dentistas, etcétera, etcétera, también abogados, todo, y pasa esto. Entonces ahí está la oportunidad. Luego viene la tendencia más reciente, muy marcada por la influencia de la ciencia social, y que usted también y toda nuestra universidad lo hemos visto y se veía venir lo que está ocurriendo con nuestro sistema educativo y con nuestros estudiantes, que es el otro enfoque, el paradigma crítico, en que los fundamentos fundamentalmente están desde el punto de vista fundamentalmente de las ciencias sociales, teóricos sociológicos, y que hay una concepción del currículum, ¿no es cierto?, que no hay que olvidar que el currículum, ¿no es cierto?, tiene su sentido, su construcción, su desarrollo en un contexto histórico, en un contexto político, en un contexto económico. Lo cual significa, por supuesto, que originalmente el currículum crítico viene
fundamentalmente se genera en Alemania, la famosa escuela de Frankfurt, y que es fundamentalmente contestatario. Y esto, hay publicaciones, todavía se encuentran publicaciones de hace varios años atrás, en que van, de alguna manera, se va incubando el tema. En resumen, que en Europa es el tema de los indignados, en todos los ámbitos. Y que es un proceso, son procesos sociales del descontento. Y con lo que sí incrementado porque la incorporación de los grados de participación del nuevo sector social. Porque hasta el momento todos los modelos curriculares de alguna manera, hay que reconocer, permitieron lo mismo que sucedió en nuestro país, una mayor cobertura. Cuando yo estaba en la época, de los años 70, ¿verdad? La cobertura en educación superior, en cambio de ustedes, no era más del 10%. Yo diría, estábamos en más del 40% en educación superior. Entonces, ahí viene los elementos clave, ¿no es cierto? Indudablemente, el profesor como un intelectual transformador. Y el alumno es una persona, el alumno como persona es un agente de cambio. Y de hecho se demuestra que muchos de los cambios, ¿no? Muchas de las demandas están provenientes de los alumnos. Entonces, la pedagogía crítica, en ese sentido, es parte de un proceso. Y todos los procesos de carácter curricular son procesos que están íntimamente ligados al contexto, a lo que está ocurriendo en el entorno, en todos los niveles. Enseñanza media, enseñanza básica, enseñanza superior, etcétera, etcétera. Y tiene sus demandas. Entonces hay un rol del profesor, hay un rol de los alumnos, ya hay un rol también de las estructuras de los sistemas educativos. De los sistemas. Ahora, lo importante, indudablemente, que un poco a veces, independiente de la posición que uno tenga, uno ve esta misma historia, a mí me tocó verla, yo estuve viviendo un tiempo, estaba haciendo un doctorado en el norte de España, en el interior del País Vasco, en la época dura. Pero ahí hubo muy pocas personas que dijeron el fenómeno, que lamentablemente, pero ahí sí que es fuerte el tema de la violencia, del terrorismo, es a través de la interacción dialógica y la negociación. Eso es el único camino. Y que costó muchos años. En el caso español lo logramos. El último gobierno que hubo, el gobierno anterior en España, logró esos avances. Con mucho dolor, mucha sangre. Pero la interacción, el diálogo, la negociación. Porque a mí me tocó vivir todas las etapas. Mano dura, semidura, esto y lo otro, todas las estrategias y formas de solución. Aquí, en ese sentido, tiene esa virtud que la pedagogía del currículum crítico abre esa puerta. Es un trabajo largo y normalmente que tiene sus costos. Todos quisiéramos que la cosa sea mucho más fluida y se produzca. A mí también, a todos nos descompone toda esta situación. Desde el punto de vista público. Bien, ya, bueno, perdonen que me haya extendido un poco, pero ahí ven que lo importante también es poder conversar y escucharlo a ustedes también, para no darles tanto la lata yo. Bueno, no sé, me imagino que hay alguna pregunta, consulta, todo les cedo a ustedes. Me dan un minuto y poder conversar antes del break. Dime. Si hay resultado respecto de este nuevo paradigma, porque en el fondo todos los profesionales, o la mayoría de los profesionales que estamos acá, independiente que algunos sean más jóvenes o no, fuimos formados con el paradigma antiguo. Yo en lo personal, con el paradigma antiguo, yo no fui formado por competencias. Acá en la universidad, yo soy profesional de la universidad. Hoy día la generación de nosotros tiene un cierto comportamiento profesional que
me parece bueno. Ahora, la pregunta es, con este modelo, ¿hay algún resultado ya que se tenga respecto al comportamiento de los profesionales que están siendo educados bajo este... ¿Cuál modelo? ¿El crítico o el que hay hoy día en las competencias? Porque dicen, en el fondo nos dicen el rol activo del profesor es mucho más, o sea, perdón, esta interacción que hay que tener con el alumno es mucho más profunda. También obliga al profesor un trabajo mucho más profundo. O sea, el trabajo en un curso se puede multiplicar, yo creo que sin exagerar, en el caso mío personal, por 2, tranquilamente. Sin embargo, yo espero que esto tenga resultados a nivel profesional y que la gente que está siendo educada bajo este modelo eventualmente sea mejor que nosotros. O sea, yo espero que, o sea, yo apunto a eso por lo menos. Pero la pregunta es si hay algún resultado ya respecto a eso. Si ustedes como pedagogos han visto algo por el estilo. Ya, primero, el paradigma crítico a nivel latinoamericano, he tenido la experiencia, porque trabajo mucho también tengo educación comparada, conocer muchas realidades, muchas experiencias, intentos. En términos absolutos, que en general no ha tenido éxito. En aquellas universidades, éxito, no ha sido exitoso en cuanto a producto. Sí, realmente, sí, yo apunto a eso, a producto final, en carrera, no ha tenido éxito. Y realmente hay muchas publicaciones ahora que se han difundido en la misma Europa como ejemplo de algunas universidades que a veces parte del entusiasmo y del fervor, ¿no es cierto?, revolucionario de este modelo, todo que es muy atractivo sobre todo en cuanto yo diría que es bueno y aporta bastante desde el punto de vista del diagnóstico, del análisis, ¿no es cierto?, pero en la parte propositiva y todo no ha sido exitoso porque realmente ha sido totalmente inmanejable. Y un poco conversando con las personas que han participado, muchas veces se ha tenido que volver atrás a los otros modelos para poder salvar, ¿no es cierto?, la situación. Entonces, te digo, no conozco yo, quizás en el último año, una aplicación o un plan piloto que haya sido exitoso desde el punto de vista de formación. Eusebio tiene más harta experiencia con algunos modelos que se han hecho de difusión en Brasil, en esos países, Uruguay, pero yo creo que lo podemos dejar para el foro al final, ¿no? Las discusiones, pero ojo, el modelo por competencia... No, que estoy hablando del crítico. Por eso, el modelo por competencia sigue siendo una evolución del racional técnico. No es el crítico. No, es el racional técnico. Claro. Estos resultados. Claro, no, porque hablamos dos cosas. Una cosa es el crítico y otra cosa es el por competencia. Hay que confundir. Tú me preguntaste primero dos opiniones sobre el crítico punto uno. Sí. El crítico, mirado en términos más absolutos, como tal. Eso. Ese crítico. El por competencia, ¿qué es lo que sucede? En las universidades, en el extranjero y también en el caso europeo, muchas universidades en carreras técnicas ha sido exitoso. Aquí también en Latinoamérica, en carreras técnicas. En el campo, ¿no es cierto?, de la ciencia económica, administrativa, ¿no es cierto?, y en el campo de las tecnologías en el ámbito de las facultades de ingeniería, eso hay que negarlo, ha sido técnicas, competencia. Es lo mismo también en el sector, digamos, de la formación, ¿no es cierto?, en el caso de organismos muy jerarquizados, estructurados, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas y distintas instituciones de esa naturaleza, o en el campo financiero, de capacitación, ¿no es cierto?, eso ha sido exitoso. Por la naturaleza, no extraña, no hay mayor, digamos, extrañeza de que la cosa funcione. A nivel universitario, el gran modelo que en su momento se dio, porque es una universidad que, siendo no es que discrimine, menos yo, que soy de provincia,
La Universidad de Talca instauró un modelo por competencia mucho orientativa. Y realmente las evaluaciones que se han hecho, ellos mismos lo reconocen, no ha sido exitoso. Ahora, porque es una universidad que no es una universidad estrictamente técnica, es una universidad que tiene los distintos aspectos, por lo tanto. En el resto de la universidad ha llevado una evolución. O sea, hoy día a mí cuando me toca acreditar, hoy día se habla de una discusión en nuestra unidad académica también, es que estrictamente uno habla de currículum por competencia. Pero hay otra alternativa que es currículum basado en competencia. Y tercero, que es la más pragmática, que me la acabo de encontrar ahora que me tocó ir a la Universidad de Concepción, un currículum orientado a competencia. O sea, tenemos tres versiones. Como dirían los españoles, hay una versión más aguada, que es la orientada a competencia. Lo cual yo no me molesto ni mucho menos. Ahora, los fanáticos de una visión enfoque por competencia, por supuesto que no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque son más flexibles. Así como nosotros criticábamos el original modelo racional técnico, indudablemente yo creo que se debe respetar la identidad y las características de la carrera y de la universidad. Yo creo que el aporte del modelo de competencia, en términos genéricos, es una parte positiva, porque reconozcamos, no solamente aquí en el extranjero, nuestras universidades, nuestros departamentos, nuestras carreras, mucho no lo ven, en todo el entorno social. Eran demasiado academicistas, teorizantes, fundamentalistas, etcétera, etcétera. O sea, los chiquillos salían sabiendo mucho, conociendo mucho, manejando mucho, pero cuando tú lo enfrentabas a las realidades concretas, hasta ahí no va a llegar. Hasta ahí no va a llegar. Es esto. Entonces yo creo que el tema de competencia, y ahí está muy relacionado con el segundo paradigma, interpretativo práctico. Pero yo a veces conversaba, ¿no? En el sentido, bueno, ¿cómo son sus prácticas? ¿Cuántas horas de práctica tienen? ¿Cómo le evalúan sus prácticas? ¿Cómo se las supervisan? O sea, la preocupación del trabajo práctico, indudablemente que está notoriamente debilitado. Entonces yo diría que el tema de la competencia resucitó este tema curricular. El tema, y por eso dije al comienzo, los objetivos, el para qué, el propósito. Entonces habíamos convertido, sobre todo durante mucho tiempo, cuando nosotros no teníamos muchos posgrados ni muchos postítulos, a mí me pasaba, uno venía llegando al extranjero y lo primero que hacía era modificar el plan de estudio, lo actualizaba y lo rellenaba de cosas que eran nuevas, que no estaban para el nivel de pregrado. Por eso ahora se ha acuñado el término también, es una formación inicial. Y hoy estamos hablando de una formación permanente, o sea, no se agota la persona cuando el chiquillo termina quinto, sexto año, egrese todo, sino que es una etapa de formación inicial y luego viene la formación. Y para eso están los postítulos, las capacitaciones, todo lo que tú quieras para ir adelante. Ese yo diría que es un aporte. Pero también por otro lado estoy de acuerdo en el sentido de que un currículum por competencia, estrictamente hablando, es un trabajo. Yo vi universidades en Europa trabajando currículum por competencia, sobre todo en el campo de ciencia económica, fácilmente llevan trabajando 8-10 años. 8-10 años. Porque hay que modificar no solamente el perfil de egreso, hay que modificar las metodologías, hay que modificar los recursos tecnológicos, recursos didácticos, hay que modificar la evaluación, porque la evaluación no es la evaluación que hacemos todos, no, es evaluar. Bueno, ahí tú en algún momento lo vas a tocar, es un trabajo, perdonando la expresión, de chino, y es personalizado. Máximo que hoy día a nuestros estudiantes están sometidos a pruebas y luego va a venir la certificación, ¿no es cierto? Esta certificación de la calidad, ¿no es cierto?, del tema. O sea, ese es el tema. O sea, esa certificación de calidad
no va a significar solamente aprobar la asignatura, sino que desarrollar esta competencia. Entonces es un proceso que no se hace en un año y en dos. Cuesta mucho. Primero cuesta y vamos a cuesta, les cuesta primero decir, no, que yo siempre he hecho mi programa, bueno, y tiene que colocar su perfil de egreso. Y además le piden, y además después pensar en su perfil profesional. Primera modificación que es. Y ahí ir avanzando. Porque tú muchas veces me he dado cuenta que en muchas carreras llegan todos y con eso quedamos listos. No, pues si ya estamos con competencia, ya tenemos el perfil de ingreso, tenemos esto, ya tenemos contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, etcétera. Tenemos toda la estructura. Se acabó la historia. No, ese es el comienzo. Entonces es un proceso largo y costoso. Entonces ese es el... No sé si te he respondido, perdón.